vamos a retomar nuevamente el tiro. Nosotros vamos a pedir al paciente incluso pruebas clínicas o funcionales que él realice saltos verticales. ¿De acuerdo? Porque cuando usted usted tiene que hacer la correlación entre lo que ocurre en la clínica cuando le duele versus lo que está haciendo acá, claramente el gesto motor es diferente. ¿Listo? Por eso es contextualizar el examen para poder verificar qué está ocurriendo ahí. Por ejemplo, poniendo en otro contexto, si yo tengo una persona que tiene una subluxación acromioclavicular y él de deporte practica descenso montaña, yo no puedo intentar hacer pruebas de valoración o de estrés de la articulación acromioclavicular con mis manos. Uno pretendería hacer eso, tiene tecla positiva porque el sujeto no lo va a tener. En condiciones normales él va a tener un hombro relativamente normal, estable. Usted va a comprimir y va a estar estable. El problema ocurre cuando la carga, el peso corporal de él, más la aceleración de gravedad en el descenso, comienza a generar cierto estrés que genera ciertos procesos articulares que producen dolor. Por lo tanto, no es posible que yo lo valore a través solamente de la compresión. Para poder contextualizar el examen, yo debería tener sobre una paralela, por ejemplo, y realizar carga. Tendría que hacer push-up, tendría que hacer carga en flexiones. Puede parecer algo que es ridículo desde el punto de vista del examen clínico, pero desde el punto de vista funcional para el utilizador es completamente contextualizado y te permite ver con carga cómo se solicita las soluciones de estrés. En el caso de la columna, si tengo una persona que presenta lesión discopática y no atribuible a estrés articular, sino más bien me refiero por el preposicionamiento que presenta el segmento en el espacio, yo debería valorar sus saltos. ¿Por qué razón? Porque al ver saltar a una persona, primero yo lo voy a escuchar. Este terreno relativamente estable y nosotros vamos a conocer muy poco si realmente no retumba, si suena o no suena. Pero yo puedo verificar dos cosas: el sonido que realiza el impacto. Dos, si al momento del impacto él produce una coordinación adecuada de sus extremidades, como lo que dijo Claudio en la presentación de recién. Hablaba que él tenía que tener una suerte de valgo, tenía que haber una situación de flexión de rodillas en el momento del impacto. Y eso es claro. Hay personas que cuando saltan, caen con las rodillas extendidas y después de contactar el suelo con la punta de los pies, la rodilla la flexión. El problema de eso es que ocurre una sobrecarga de la porción anterior de la rodilla. O sea, el menisco anterior, la porción anterior de los cuerpos anteriores del menisco, se ve sobrecargado por los cóndilos y posteriormente a eso se produce el deslizamiento y la rodadura condilar posterior. Y al producir ese movimiento condilar, va a producir el desplazamiento de los meniscos. Y el problema de eso es que va a producir daño meniscal progresivo, pero es de tipo edema. O sea, edema de sustancia menisco, que usted va a encontrar en una foto, una resonancia, puede encontrar imágenes sencillas tipo 2 en su menisco. No necesariamente habiendo lesión, pero sí pudiendo haber dolor. Ahora, con los saltos verticales que ocurren, o los saltos constantes y dinámicos que ocurren durante una carrera, corredor, eventualmente parte de esa carga, si el sujeto rígido se transmite por vía ósea, a través del anillo de fuerza que genera la articulación de la pelvis, eventualmente va a sobrecargar el segmento de 5 segundos y va a producir dolor. ¿Vamos a pedir que salte? Sí, no, pero si la idea es que salte cíclico. Cuando una persona salta, tenemos que ver dos cosas. Mira, primero, cómo se corresponden las extremidades, cómo salta la extremidad. Si él amortigua adecuadamente el impacto, si la persona sobrepasa la punta de la rodilla, o la sobrepasa por sobre la punta de los dedos del pie, es porque está haciendo mucha amortiguación, está muy flexible. Y al estar muy flexible, la capacidad de estabilidad de su extremidad es baja y va a presentar mayor cantidad de estrés, lo que va a solicitar mayor cantidad de solicitación ligamentaria. Si él salta adecuadamente, él amortigua bien el impacto. Luego vemos que las extremidades, si solicitan bien o amortiguan bien el impacto, tenemos que ver la columna si la columna genera cierta amortiguación. Y si usted salta específicamente, vemos que la columna se arquea gradualmente, hace un pequeño arqueamiento. Ese arqueamiento es normal. Si durante el salto, si durante un salto no arqueas la columna y se mantiene rígida, la transmisión de fuerza principalmente va a ser por vía posterior. Y al ser por vía posterior va a producir sobrecarga de muro posterior y sobrecarga posterior. ¿Vale?
disfunciones que puede producir esto es que la articulación sacroiliaca tiende a bloquearse por posterior, ya sea por posterior o por anterior, para generar un segmento más rígido para favorecer la transmisión de carga, ya que la musculatura no transfiere un rol. Para valorar la articulación sacroiliaca existen muchas formas, existen muchas técnicas. Técnicas de Down, la técnica de Down Sitting Test, la técnica de Gillette, que sirve para ver el movimiento más sacroiliaco, claro, técnica de Piedra, etc. Lo que buscan estas técnicas es valorar cómo se mueve el sacro en relación al ilíaco. O sea, si el sacro genera este bloqueo sobre la articulación sacroilíaca o la articulación se presenta, ¿cómo se llama? Por un movimiento adecuado, normal. Vamos a valorar primero con Piedra y después con Gillette. ¿Vale? Lo que vamos a buscar aquí es si los huesos ilíacos van en sentido posterior y luego se desplazan en sentido anterior. O sea, durante las condiciones normales, por la acción muscular, los isquiotibiales y los glúteos tienen que activarse para poder producir un movimiento de flexión anterior normal, ¿cierto? Por lo tanto, usted va a encontrar una pequeña retroversión al comienzo del movimiento y después se va a continuar con una anteversión, que es el movimiento normal. Ahora, la columna debiese seguir un movimiento que es igual, o sea, la flexión, cuando con flexión anterior de tronco. Si la columna lumbar se encuentra rígida, el segmento ilíaco o los coxales van a ir en sentido anterior y la columna va a ir en sentido de extensión. ¿De acuerdo? Si yo tengo un ilíaco bloqueado, ya sea anterior o posterior, eso lo podemos verificar, va a traccionar estructuras ligamentosas. Si está posterior, va a tensar dos ligamentos, el sacro tuberoso y lo lumbar. Y al realizar eso va a generar torsión vertebral. Y además de torsión, una inclinación. Inclinación, rotación, flexión. Y usted va a ver que el paciente se va a desplazar en un sentido. Si está anterior, también va a producir tensión cápsula ligamentosa. También el hilo lumbar se va a tensar, pero de una manera diferente. Se va a tensar cuando el ilíaco alcance la máxima tensión o el máximo recorrido. Ya. Lo que vamos a lograr va a ser lo que vamos a hacer ahora y lo van a probar ustedes es que vamos a valorar la fosita sacra, siendo la fosita sacra el fondo en el cual se encuentra la espina ilíaca posterior superior, acá, ¿vale? Desde la fosita sacra, que sería la espina ilíaca posterior superior, parte de la cresta ilíaca colateral, y de aquí sale la estructura de cápsula ligamentosa que correspondería al ligamento ilíaco, ¿vale? Ahí. Eventualmente hay algunos pacientes que les duele la articulación sacroiliaca. Cuando yo analizo ese paciente que salta de una forma bastante más rígida, que está bloqueado en anterioridad o bloqueado en posterior, es una articulación sacroiliaca que presenta mucha sinuitis, mucha tensión. Si yo la palpo, produce dolor puntual, pero no dolor puntual durante la posición cruzback, sino cuando se encuentra en posición cercana al tronco. ¿Vale? Para que entendamos de una forma más simple. Las articulaciones sacroiliacas presentan poco movimiento, estamos hablando de 3 a 5 grados de movilidad, no más que eso. Pero esos 3 a 5 grados se amplifican en relación a la distancia que separa el centro del giro donde usted lo está valorando. ¿Se escucha bien eso? O sea, mientras mayor sea, es como una coordenada polar. El desplazamiento, el rango, va a ser equivalente a R con θ, ¿cierto? La R es la distancia por el ángulo que se está desplazando. Por ejemplo, el desplazamiento que genera del radio de giro, que está en la primera segmento del brazo humano, si son 5 grados acá, el desplazamiento que generó aquí es muy bajo, pero el desplazamiento que genera por distal es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la distancia que separa es mucho mayor. O sea, R es mayor y θ sigue siendo lo mismo y el rango es grande. ¿Se entiende? Entonces, la articulación sacroiliaca, que cuando nosotros la valoramos, no es que nosotros estemos valorando un gran movimiento, es un pequeño movimiento que participa y que genera una adecuada distribución de fuerza. Si ese pequeño movimiento, que es muy escaso, se altera, va a generar grandes repercusiones a distancia. Entonces, cuando nosotros valoramos con todas estas pruebas clínicas, la valoración de segmentos, la palpación de algunos segmentos estamos valorando a distancia cómo se encuentra la información. Cuando nosotros vamos a mirar en sentido anterior, debe ver que esta articulación tiene que desplazarse en un sentido. Si no se desplaza, es porque hay algún elemento que está restringiendo el desplazamiento, ya sea una tensión isquiotibial o sea una tensión de cápsula ligamentosa o adherencia interna. Como sea esto, si yo presento o yo genero una manipulación del paciente de la articulación sacroiliaca, voy a generar respuestas. Respuestas una inhibitoria, o sea, los músculos que están tensos se van a inhibir por vía refleja. Y
usted va a notar inmediatamente que el articulador se relaja. O dos, voy a generar la liberación intraarticular de esta articulación. ¿Ya? Veamos. Entonces, estamos en esta posición. Posita sacra, y vamos a pedir al paciente que se tome la punta de los pies. Y aquí, por favor, en la posición, desde la posición se va hacia anterior. No se trata de corregir. O sea, él no va a tratar de hacer esto. Tú no vas a tratar de modificar tu posición sacra, sino que desde la posición en que está, se toma la punta de los pies. ¿Vamos? ¿Qué pasa ahí? Arriba, 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 arriba. Vamos hacia abajo nuevamente. Por favor, miren qué pasa aquí. Está bloqueado. Ya, ¿cuál es el ilíaco que está bloqueado? ¿Está anterior, posterior? ¿O estamos en duda? ¿Qué pasa ahí? Lo normal es que cuando un ilíaco haga flexión, los ilíacos se tienen que ir ligeramente hacia posterior. Ligeramente hacia posterior por la acción muscular de isquiotibiales y glúteos. Ligeramente posterior. Y después de que yo me estoy yendo hacia posterior porque se activan los músculos, su función es activarse. ¿Por qué? Porque tienen que darle un sitio de soporte que a los músculos pontíficos. También a la masa común que tracciona para el external core, que son los músculos ilolumbares o todos los músculos que son paravertebrales. ¿Ok? Para los lumbares, etc. Ahora, los multífidos tienen que activarse en forma adecuada al comienzo del movimiento, para generar una excentricidad que parte desde el próximo distal. ¿De acuerdo? Desde el próximo distal va generándose una excentricidad de la musculatura. Hasta los 60 grados cuando entra el silencio y la respiración. Y después de los 60 grados, la flexión, el poder tocarse la punta de los pies está mediado por la excentricidad que genera los isquiotibiales y por la excentricidad pasiva que genera las estructuras de soporte, que son cápsulas, digamos. En los pacientes con dolor lumbar, los pacientes que tienen dolor lumbar, sean deportistas o no deportistas, los músculos multíficos tienen una inhibición. Y tienen una inhibición por un proceso conocido como inhibición muscular artrogénica. O sea, todos los músculos que estabilizan dicha articulación se silencian. Y al silenciarse se atrofian. En términos de cronicidad, si yo miro una resonancia magnética de estos pacientes, voy a ver que hay atrofia muscular. ¿Ya? La atrofia muscular está dada por la presencia de grasa, filtración de grasa, dentro del paquete o el espacio donde se encuentran los multíficos. Ahora, en el caso de él, yo no sé si es por inhibición muscular todavía, porque no hemos visto cómo se comporta la columna. Nosotros vamos a ver por parte de este membrana este proceso y vamos a ver solamente el movimiento sacroiliaco ahora y después vemos lo otro. ¿Ya? La sacroiliaca de él, ustedes ven que hace un movimiento extraño. En lo normal tiene que ir hacia posterior primero por la acción de estos músculos, por la fijación que produce glúteo y isquiotibial. Y posteriormente, el ilíaco tiene que acompañar el movimiento muscular. Eso es normal. El problema es que cuando una articulación retrocede y una avanza más rápido que la otra, es porque un ilíaco se está yendo mucho hacia anterior. ¿De acuerdo? Que puede ser un ilíaco anterior. Todo lo que puede ser. No es que ninguna de las sacroiliacas es específica para sacroiliaca. Ninguna. Todas te dicen cómo puede estar desarrollándose el proceso. Bueno, si en esta posición el ilíaco se va hacia posterior y uno se queda atrás y el otro se va hacia adelante, es porque está bien. Si ambos se van hacia posterior y uno se avanza muy rápido, es porque este está posterior y este está anterior. ¿Se entiende? O sea, ¿es posible que pueda ocurrir esto? Sí. ¿Cómo certificamos esto? ¿Cómo certificamos? A través de la palpación. Palpación estática y ahí digo, tomamos aquí, tomamos esta punta nuevamente. ¿Qué pasa aquí? Al parecer este está posterior, ¿cierto? Al parecer este está posterior. Y este, no sabemos si está hacia anterior. ¿Se fijan cómo se emplazaron en forma diferente? Puede ser un problema sacroiliaco o de los ilíacos, puede ser un problema sacroiliaco. Eso no sabemos todavía. Levanta, por favor. ¿Duele? ¿Molesta? ¿Bajemos no? ¿Bajemos? Baja. ¿Duele? No. ¿No? Arriba. ¿Cuál duele? Izquierdo, ¿cierto? Lo habitual es que cuando usted palpa la articulación que esté más bloqueada va a generar más fibrosis. Las articulaciones sacroiliacas se bloquean en dos posiciones. Si usted analiza una sacroiliaca tiene una forma de C o de L, ¿ya? Y esa articulación en forma de C tiene un componente vertical y un componente horizontal. En ambos casos,
las articulaciones en ambos extremos, la articulación sacroiliaca se bloquea, ya sea en una posición de flexión, ya sea en una posición de extensión. ¿Ok? ¿Por qué se bloquea? Porque cuando yo voy a subir, por ejemplo, un escalón y me voy a tratar de elevar del escalón hacia arriba, yo necesito que esta articulación permita fuerza. Si yo me impulso de esta posición, necesito que esta articulación permita fuerza. ¿Ok? Del mismo modo que el pie, cuando hace el push-off, el empuje, el pie forma un efecto Dundas. O sea, el pie se arquea y se vuelve algo parecido a un cabo, que es un pie supinado. ¿De acuerdo? Y se supina el pie para rigidizarse. Y se rigidiza para poder transmitir fuerza, para que el empuje sea efectivo. Si el pie queda prono durante el push-off, va a generar sobrecarga articular y dolor. Pero el dolor en la articulación del isquio, el dolor en el antepié. La articulación sacroiliaca, cuando transmite fuerza solamente cuando te hace flexión o hace extensión, empuje o tracción, por así decirlo. ¿De acuerdo? Cuando sube una escalera, un pie se encuentra abajo para hacer empuje y otro se encuentra abajo para poder realizar elevación. En los dos casos, la articulación tiene que transmitir fuerza. Eso quiere decir que en la posición bípeda, la articulación se encuentra en los pies. Y cuando yo hago flexión, esta articulación tiene que transmitirle fuerza a la anterior. Tiene que hacer una distribución de fuerza hacia inferior. Y para hacer eso, al final del movimiento entra el Lustbach, pero cuando hace ese movimiento de Lustbach, genera un bloqueo de esta articulación y un bloqueo de la otra. Permite una distribución lineal oblicua. Cuando hago el inverso, produce una distribución universal. Si por alguna razón, ya sea sacro o ya sea ilíaco, no se ubican en posición para que pueda distribuir la fuerza, aumenta el estrés ligamentoso. Y si hay estrés ligamentoso, el paciente va a sentir dolor puntual de la articulación sacroiliaca. ¿De acuerdo? Y va a generar sobrecarga, generar una sinovitis. La sinovitis es la que nosotros calculamos cuando hacíamos el retorno. Yo bloqueo la articulación y durante ese movimiento de Lustbach a Lustbach produce dolor. ¿Ok? Produce dolor porque está tumefacta esa articulación, presenta sinovitis. ¿Por qué? Porque hay mayor fricción porque la articulación no se bloqueó adecuadamente durante los mecanismos de transferencia de energía. ¿Vale? Ya. Por eso, acuéstate en tu trabajo. Palpar sulcus, ¿ya? Y aquí vemos que precisamente esta está posterior. ¿Okay? Si usted palpa, y aquí usted puede verificar con mejor atención cómo se encuentran las clínicas posteriores. Una cosa es con carga y otra cosa es descarga. ¿Okay? En descarga usted palpa la articulación y si se encuentra una más abajo que la otra, esta puede estar posterior. Cuando hay un ilíaco posterior, va a generar ciertas respuestas. Y ciertas respuestas que tienen que ver con la posición de los pies y cierta posición de los manos. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que en posición normal, un ilíaco posterior genera una pierna corta. Una pierna corta que tiene el alargamiento cuando se hace flexión. Ya sea en long sitting test o sea en cualquier prueba clínica que quiera medir. Si yo tengo pierna corta, si ustedes se fijan en el ¿se ve bien, no? Pierna corta que se alarga, ¿sí? Pierna corta que se alarga. No es mucho, pero es. Pierna corta que se alarga. ¿Se ve? ¿Se ve mejor? Esa pierna corta que se alarga comprueba que puede ser una articulación sacroiliaca que esté bloqueada, ¿cierto? Del mismo modo, si yo valoro la posición de los brazos, ¿van a estar alterados? ¿Va a haber alteración? ¿Sí o no? Ya. Ok. Por lo tanto, además de la acción muscular que se puede dar a distancia, todo tiene que ver con cadenas de
cadenas de fuerza. Por lo tanto, van a haber ciertos músculos que van a estar más tensos. Habitualmente nosotros hablamos de los prepitrocanteros que están tensos, ¿vale? ¿Me duele? ¿Me duele? ¿Distinto? ¿No? Aquí ya vuelto un poco, ¿vale? Si hago eso, ya vuelto. ¿Sí? Lo habitual es que los pacientes que presentan ilíacos posteriores duela más no piriforme, no prepitrocantero, sino que duele la inserción de los músculos cuadralumbares del lado ipsilateral a la posterioridad. Ipsilateral a la posterioridad. No es, y lo habitual es que los prepitrocanterios del lado contralateral tiendan a la división. ¿Por qué? Porque la sacroilíaca, cuando se va hacia posterior un lado, el lado contralateral actúa como muscularmente, como si esa articulación estuviese anteriorizada. Y al estar anteriorizada tiene inhibición glútea. ¿De acuerdo? Y si tiene inhibición glútea, los prepitrocanterios asumen su rol, por lo tanto van a estar más tensos. Y es normal encontrar músculo subglúteo que esté más tenso en el lado contralateral de la posterioridad. Entonces, si yo palpo acá, ¿duele? Si palpo acá, ¿cuánto duele más? Perfecto. Termino siempre entonces como encontrar un patrón pequeño cruzado acá. A diferencia de los ilíacos anteriores, que la tensión va a ser exclusivamente subglútea, no va a haber irritación supracrestal y va a haber una tensión mayor del cuadrado lumbar, pero en su aspecto medio. O sea, si yo palpo aquí, no duele. Ahí no duele, ¿cierto? Pero si le palpo aquí, más arriba, a nivel de la inserción proximal, el cuadrado lumbar protege. ¿De acuerdo? O sea, en los ilíacos anteriores encuentro tensión subglútea, tensión en el vientre muscular de los cuadrados lumbar contralaterales. En un ilíaco posterior como el D, voy a encontrar tensión subglútea, tensión insercional en cuadrado lumbar, ipsilateral, liberación del vientre, el vientre no está tenso, y dolor en la inserción de cuadrado lumbar ipsilateral y dolor toracolumbar contralateral. Ilíacos anteriores, dolor subglúteo ipsilateral, cuadrado lumbar contralateral, toracolumbar ipsilateral. ¿Se entendió? Entonces aquí voy a encontrar dolor, sí. ¿Voy a encontrar dolor ahí? Sí. ¿Voy a encontrar dolor acá? Sí. ¿Ok? Aquí, menos, ¿cierto? Algo parecido a esto. Y aquí, alto. ¿De acuerdo? Alto. Perfecto. ¿Cómo verificamos la tensión ligamentosa? Dado de que se siente mirando para acá. Y en esta posición, tomamos el ilíaco posterior superior que está ahí y le vamos a pedir que se incline hacia adelante. Inclínate. Pero los brazos así. Hacia adelante. Inclínate. Relajado, no hay, está mirando. Usted va a palpar aquí. ¿Duele? Ahí. ¿Me duele? Un poquito más, ¿cierto? Inclina, rota para acá. Rota para acá. Con flexión. ¿Me duele? Ahí. Al lado contralateral. Rota, perfecto. ¿Duele ahí? ¿No? Ahí. ¿Es la misma mano? ¿Al otro lado? ¿Duele ahí? ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? ¿Duele? Ok, duele más acá, ¿sí? Ahí. Lo que estoy palpando ahí es ligamento iliolumbar. ¿De acuerdo? Iliolumbar. Que puede estar tenso al lado ipsilateral a la posterioridad, como les dije. Iliolumbar que habitualmente se tensa cuando él hace flexión, rotación, inclinación hacia el lado contralateral. Bien. Un poquito. Yo palpo, ¿me duele? ¿Cierto? Y si yo palpo acá. ¿Dónde más deberíamos encontrar tensión? En sacrotuberoso y en isquiotibial. Boca abajo. Bueno, un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Sacrotuberoso, usted lo palpa abajo y glúteo. Bajo el glúteo mayor. Sacrotuberoso es un ligamento que tiene una forma oblicua y que después tiene una porción larga en sentido vertical. ¿Cómo se palpa? Se palpa del isquion, y el isquion usted lo puede palpar palpando el trocánter mayor, y usted hace un movimiento oblicuo con su mano y cae directamente sobre el isquion. Y cae en el isquion, y del isquion se encuentra en la base del sacro, y usted puede ingresar su dedo. De ahí en adelante se encuentra en la zona media, se encuentra el sacro tuberoso. ¿Bueno?
palpo el otro. ¿Ver? ¿Cuál duele más? Déjame ver atención. Ahí. Perfecto. Ya. Hagamos una cosa ahora, palpemos y evaluemos esto hasta el momento y después vamos a ver cómo tratamos con la estimulación cervical posterior en este paciente y vemos también cómo vamos a tratar esta tensión iliolumbar. ¿Me parece? Vamos. ¿Cuál? ¿Premio?